Dependiendo de cómo hayan instalado MySQL, van a encontrar estas dos bases de datos. Una que se llama Sakila, que es una base de datos de ejemplo, y otra que se llama Word. Con la que vamos a trabajar es con la de Word como tal. En caso de que no la tengan, en caso de que les aparezca solamente la de SYS, por favor, mándenme un correo para compartirles el script de la base de datos de Word, porque es con ella con la que vamos a hacer pruebas. ¿Cómo es este script? Miren, para darles más o menos una idea, voy a abrir este archivo precisamente que yo tengo de ese respaldo de la base de datos de Word. Lo voy a abrir con Notepad++, y internamente este es el contenido. Todo este código es SQL, que es el que vamos a aprender a manejar. Todo este código es, al momento de ejecutarse el programa MySQL, construye la base de datos de ejemplo. Si ustedes no la tienen, mándenme un correo y yo les voy a compartir este script para que ustedes lo puedan ejecutar en sus computadores. ¿Cómo lo van a hacer? El script lo hagan con un Notepad. Seleccionan todo el contenido, no se preocupen por entenderlo, eso lo vamos a hacer más adelante. Lo que quiero es que copien todo el contenido del archivo, regresan aquí a Workbench, a MySQL Workbench, y en la parte superior, acá arriba, encontrarán este pequeño icono que tiene un signo de más y dice SQL. Es una nueva hoja de trabajo. Aquí van a pulsar sobre él y se abre lo que es su hoja de trabajo. Aquí pegan el contenido del script. Vean cómo copié todo. Ahí está. Ahorita no se preocupen por entenderlo. Simplemente lo selecciono y acá arriba hay un botón, ¿sí? En forma de rayo. Déjenme subir el zoom. Justamente este, no el de la derecha, este que está aquí. Repito, seleccionan todo y dan clic en este botón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Les va a crear su base de datos de Word. Con esa van a poder trabajar con distintos ejemplos. ¿Ya no es necesario guardarlo? ¿Perdón? ¿Ya no es necesario guardarlo? Ya no es necesario guardarlo, exactamente. Ya se quiere ver, lo voy a cerrar. Me pregunto si lo quiero guardar, digo que no, pero ya se habrá creado de este lado exactamente esta cobertura. Pero repito, a menos de que no les aparezca. Si ya les aparece, ya lo hicieron, no se tienen por qué preocupar. Porque yo lo que ocupo es que tenga esta opción justo ahí. De pura casualidad, si en Word hay diferentes scripts, bueno, digamos, en mi computadora, si yo tengo diferentes scripts de Word, ¿cómo lo sabría? Diferentes scripts, no. O sea, en sí todos son iguales. Es correcto. Esa es una base de datos que maneja MySQL siempre como ejemplo. Es utilizada mucho tanto para clases como para documentación propia de MySQL. Entonces no va a haber mucha diferencia. La verdad es una buena pregunta porque no me ha tocado que en versiones nuevas encontrar una diferencia. Puede ser, pero la mayoría no. ¿En qué consiste la base de datos del Word? Son tablas, de hecho nada más son 3. Ciudades, países y lenguaje por países. Son nada más 3 tablas. Entonces, si tienen estas, seguramente es la misma versión. La pregunta es porque yo soy alguien que cambia mucho de PC. Pues no sé, bueno, sí sé diferenciarlas, pero ahora sí para usar un programa como SQL, ahorita que está diciendo que es script, puede ser que cambio, ¿no? Un ejemplo, me pasaba mucho en C++. Cuando era Windows 10 tenía que cambiar mucho la parte de abajo. Ah, sí. Eso sí puede variar. Pero en este caso, el script de base de datos no creo que haya cambio. Es más, bueno, no debería ser, pero es más. Imagínense que yo hago esto, pego el contenido de mi script y miren, en la parte superior está el nombre de la base de datos. Imagínense que ustedes lo van a ejecutar, no se le va a cambiar el nombre, le voy a poner WO-2 y también aquí para poder crear
base de datos llamada Word versión 2. ¿Sí? Vamos a seleccionarla, la ejecuto, ahí está, creo que ya terminó, ya perdí este. Bien, aquí ya a la izquierda no apareció nada, pero hay un pequeño botón acá en la parte superior, que lo subo otra vez con el zoom. Este pequeño botoncito de refresh, pulso ahí y miren, me acaba de crear la base de datos. Así que pueden hacerlo si ustedes quieren y me mandan el correo, aunque les aparezca la base de datos, yo se los puedo mandar y nada más hagan este pequeño cambio. Lo importante es pues, estar seguros de que tengan esta base de datos con la que vamos a trabajar. Bueno, partiendo entonces de lo que me quedé, les decía yo, vamos a arrancar de esta manera. Yo tengo esta base de datos de Word a la mano. Pero antes de empezar a trabajar con ella, vamos a crear nuestra primera base de datos. Para eso van a darle al botón derecho y hay una pequeña opción aquí llamada crear esquema o create schema. Justamente aquí miren, botón derecho, crear esquema. Esto les va a permitir crear su base de datos. Les aparece esta ventana al lado derecho. Aquí, justo donde dice name, pongan el nombre de la base de datos que ustedes gusten. Si quieren pueden empezar con ese proyecto. Yo les recomiendo que no. Yo les recomiendo que empiecen creando una base de datos cualquiera, ¿sí? O su base de datos versión pruebas, qué sé yo. Yo le voy a poner aquí escuela-test, nada más. Eso sí, puedo crear muchas bases de datos, así que no pasa nada si con la primera me equivoco. Entonces, simplemente coloco el nombre. En la parte de abajo no les recomiendo modificarlo, manejen el valor por defecto. ¿Qué es esto? Es simplemente la codificación de caracteres, porque MySQL puede funcionar para idiomas diferentes al anglosajón. Como les dije yo en un principio, puede ser chino, japonés, árabe, entre otros. Pero como detecta nuestra configuración de la computadora, pues va a determinar que es anglosajón. Así que déjenlo como está. Vamos a ir a la parte inferior. Vamos a encontrar aquí está. En la parte inferior encontrarán el botón de Apply, es decir, aplicar los cambios. Una vez que ustedes pulsen este botón, se va a crear su base de datos. Miren, le voy a dar clic. Aquí me da un resumen de lo que se va a hacer. Crear el esquema de nombre escuela test. Esto que está subrayado aquí es lenguaje SQL, que es el que vamos a empezar a aprender a trabajar. En este caso, de una manera muy rápida, pues simplemente le están diciendo crea un esquema de nombre, entre comillas, escuela test, y termina con punto y coma. Todas las líneas de SQL deben de terminar con punto y coma. Ahí se lo ponen automático. Sí, es automático. Aquí ustedes no tienen que ahorita programar nada. Es la ventaja de este manejador, que quita. Algunos dicen que vuelve flojos a los programadores, otros dicen que acelera su producción. La verdad, yo soy de la idea de que es más rápido manejar una interfaz gráfica que tener que estar tirando siempre código. Pero no está de más el hecho de aprender. Así que de hecho se pasa a aprender a manejar aquí. Esa función solamente es cuando está default. Esa opción. No, siempre va a aparecer. Sí, está en la gama de efectos. Siempre va a aparecer lo mismo. Muy bien, voy a darle apply. El resumen me muestra que se ejecutó. Si hubiera un error aquí me lo mostraría. Le voy a dar finalizar. Y miren, justamente acá arriba me creó la base de datos de nombre escuela. Escuela test. Si yo pulso sobre la flecha, encontraré los objetos de la base de datos, que ahorita están vacíos todos. No creo que alcancemos a ver todos en este Tetra, a lo mejor la mayoría la vemos en un siguiente, pero aquí van a estar sus tablas, la que ya vimos en el primer parcial, filas, columnas, bla, bla. Aquí van a estar las vistas, que es lo que vamos a aprender. Aquí van a guardar todo lo relacionado a la programación, porque aquí se programa mucho en MySQL. Entonces, aquí vamos a guardar escritos de programación y aquí también. Entonces, seguramente si bien nos va, llegaríamos hasta aquí. Por ahorita, pues yo ya tengo esta base de datos de prueba.
Y fue muy fácil crearla, como les dije yo, botón derecho, crear esquema y listo. Antes de empezar a crear tablas, que es lo que corresponde a su proyecto, yo quiero que empecemos a trabajar con la base de datos del Word para poder aprender lo básico precisamente, que es conocer distintas tablas de este tipo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Muy bien. Una vez que ustedes ya crearon su base de datos, y lo que hicieron, o ya validaron que tienen la base de datos de Word, van a pulsar de otra vez en una hoja de trabajo. Justo aquí. Les debe aparecer de esta manera. Aquí es donde vamos a empezar a tirar código de SQL. El primer línea de código que necesito que aprendan, porque siempre la van a estar utilizando, es use y el nombre de la base de datos con la que quieren trabajar. ¿Qué es esto de use? Bueno, si vemos acá de este lado, notarán que está en negritas esta base de datos del Word y el resto no. Bueno, esto significa que en ese momento están trabajando con esa base de datos. Pero si ustedes quieren trabajar con otra, le tienen que decir a MySQL con cuál quieren trabajar. Entonces, para eso es esta palabra, use. ¿Sabes qué? Voy a usar la base de datos de nombre Word. Y vean lo que va a pasar al momento en que la ejecute. Vean cómo va a cambiar aquí. Para ejecutarla, como les dije, selecciono su línea y clic en el rayito para ejecutar. ¿Vieron lo que pasó a la izquierda? Ahora ya está en negritas la base de datos e incluso se expandió. ¿Qué significa esto? Que ya estamos trabajando con esta base de datos. Más adelante van a ver por qué es la importancia de esta primera línea de código. Así que siempre que van a trabajar con su base de datos, la primera línea que deben ejecutar es use y el nombre de la base de datos con la que van a trabajar. Profe, tengo una duda, digamos, ahorita puse el 2, si le pone use y le pone Sakila, igual va a ejecutar las dos. Selecciona nada más una. Ahora voy a trabajar con Sakila. Oh. Pero yo quiero ahorita empezar con la de Word, así que selecciono Word y es con la que voy a trabajar. Así que mientras estén negritas, mientras yo pueda determinar aquí que estén negritas, sé que con esa base de datos estoy trabajando. ¿Por qué la importancia de esto? Miren, voy a abrir aquí un poquito, a ver si me deja. Vean la cantidad de tablas que hay en la base de datos de Sakila. Actor, dirección, ciudad, país, cliente, película, inventario, un montón de tablas. Y vean las poquitas tablas que hay en la base de datos de Word: ciudad, país y lenguaje del país. Si ustedes quisieran leer la base de datos de film, por ejemplo, en películas, que se encuentra en Sakila, pues deben de seleccionar esa base de datos. Si ustedes quisieran leer la base de datos de la tabla de City, deben seleccionar la base de datos que corresponde. Por eso es la importancia de saber el equipo con el cual vamos a trabajar. Porque a veces yo quiero correr una query y no sé por qué me marca error. Pues porque las otras vas a encontrar una base de datos que no existe. Entonces por eso debo de siempre elegir primero esta línea de código. Muy bien, ya que veo que está aquí resaltada la base de datos, que ya estoy trabajando en ella, vamos a tirar nuestra primera línea de código. Esta es la más básica de MySQL y es la que se utiliza mucho. No nomás en MySQL, en muchas bases de datos. Select. Select lo que nos va a permitir es seleccionar o buscar o mostrar los datos de una tabla. ¿Cómo funciona? Select, espacio, asterisco, from y el nombre de la tabla que quieran seleccionar. ¿Cuáles son mis tablas? Me acordé que aquí, en esta pequeña pestaña, aquí están. ¿Qué les parece si empezamos con la primera? City, tal como se escribe, y punto y coma. Esta primera línea de código
lo que va a decir es seleccióname todo. El asterisco significa todo, después vamos a trabajar con otros elementos aquí, pero seleccióname todo de la tabla llamada city y punto y coma, y vean lo que va a suceder. Voy a quitar el zoom para que vean. Selecciono, ejecuto con el rayo, el botón del rayito, y me acaba de aparecer esto aquí. ¿Qué rayos es esto? Es el resultado de mi consulta. Aquí, justo aquí, están los registros que contiene la tabla ciudad. Como les dije yo en el pizarrón, tenemos columnas que representan características y tenemos registros que son precisamente los datos. Ven, tenemos una secuencia numérica o nuestra llave primaria. Tenemos en el campo name, nombre, el nombre de la ciudad. Kabul, Kandahar, Herat, todos estos son del país de Afganistán, pero vamos a bajar un poquito. Ven, aquí están varios nombres de ciudades de distintos países. No estoy seguro qué significa DSK, pero bueno, el siguiente campo, Country Code, significa el código o el ID del país, es una llave foránea. Ahorita la vamos a ver. Vamos a ver por acá. Aquí está. Buenos Aires, por ejemplo, de Argentina. Aquí aparecen ciudades precisamente de Argentina. ¿Cómo lo sé? Pues por este código, ARG. Y ahorita lo vamos a validar. En el distrito aparece lo equivalente al estado, como en el caso de nosotros, Santa Catarina, estado de Nueva York. No sé, Jalapa, el estado de Veracruz. Cosas por decirlo. Aquí es donde lo guardamos. Y en el último campo, population o población, el número aproximado, que este dato no es actualizado, el número de personas que viven en ese país. Pero ven, con esta consulta de select, yo pude obtener precisamente el resultado. Y miren, si yo empiezo a bajar, me daré cuenta que hay muchos registros que tiene la tabla. Y eso es lo padre, que con esto yo puedo seleccionar todos y poderlos conocer. Otra manera de validar incluso los campos es que si ustedes pulsan aquí sobre tabla ciudad y luego pulsan dentro de columnas, encontrarán la lista de campos que pertenecen a esa tabla. ID, name, country code, dice, pues exactamente son los mismos que tenemos acá. Entonces tenemos esta primera consulta, select all from city. ¿Qué les parece si seleccionamos la siguiente respuesta? Si queremos buscar, por ejemplo, un código del país, usted puede decir eso ahorita les muestro cómo, porque sencillamente ahorita vamos a empezar a crecer y a responder esa clase de preguntas. Y es ahí donde empezamos a aplicar SQL para resolver los problemas que nos van a encargar. Entonces, sí, por ahorita déjenme seleccionar otra tabla. Voy a seleccionar la tabla de country para mostrarle los países. De igual manera, escribo select, todo from y el nombre de la tabla que es country. Está justamente aquí. Country se llama country. Selecciono, ejecuto y aquí está mi resultado. Y vean que los campos ya son diferentes. La tabla country tiene más campos. Tiene su código, que es la llave primaria, el nombre del país, Afganistán, Aruba, Angola, Albania. Miren, aquí está Argentina, con código ARG. El continente al que pertenece, la región, el área o la superficie de área aproximada, el año de independencia, el número total de población que tiene, la expectativa de vida en años, GNP, no estoy seguro exactamente qué significa ese número, ni GNP all, el nombre local en ese país, de su ciudad, gobernado por el nombre del presidente o del líder de ese país, la capital y un segundo código, que son datos extras.
Lo interesante son los primeros. Pero bueno, son datos o atributos de lo que es un país. Entonces vean cómo seleccioné precisamente dos tablas como tal acá arriba, ¿sí? A través del select todo from city o select todo from country. Eso es lo que me permite a mí poder seleccionar datos. Ahorita les muestro cómo filtrar, pero antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, en la parte superior, acá justo en la esquina derecha, encontrarán estos tres iconos, ¿sí? Que son los paneles. Vean, el primero corresponde al panel izquierdo, donde está nuestra base de datos. El segundo al esquema de resultados, que ahorita se los muestro. Y el tercero para una ventana de opciones. Bueno, eso es un sentido, ahí está. Entonces, si les llega a aparecer esto, vean cómo se ve. Vean cómo se ve sin el zoom. Vean que apareció esta ventana aquí para hacer otro tipo de actividades. Addition, no estoy seguro de qué son estas, no las he usado. Y si les estorba, pues sí, la pueden hacer más chiquita, miren, así. Pero yo prefiero quitarla pulsando sobre el botón correspondiente. Y miren cómo se desaparece. Oye, que me estorba el panel izquierdo, pues también lo pueden desactivar. Y esto que está aquí abajo, aquí, justo aquí, esto que tiene unas palomitas en verde, es el registro de las actividades hechas en su base de datos. Se le llama log. Es decir, cada una de las acciones que han hecho en la base de datos. Por ejemplo, yo a las 8:17 ejecuté useBoard, ¿se acuerdan? Luego, a las 8:17 con 55 segundos, utilicé la base de datos de Sakila. Y a las 20:18 otra vez la de Word, a las 20:20. Aquí se va registrando todas las actividades. Es importante, sobre todo cuando marca error, ahorita les voy a mostrar por qué. Pero si ustedes les estorba, a mí a veces no me gusta, me quita espacio, se desactiva con el botón del medio y listo. Ya puedo yo ver mi hoja de trabajo y mi hoja de resultados. Aquí puedo ver incluso, ya se ve mucho mejor viéndolo de cerca ahorita por la distancia del chiquito, pero aquí van a ver ustedes con mucho más detalle pues la cantidad de registros que tiene esta tabla, que son muchos. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Por alguna razón, escribo select todo from y le pongo city con i latina, por error, por X, distracción, lo que ustedes gusten. Si yo lo selecciono y ejecuto, vean lo que pasó. Apareció en la parte inferior del zoom. Miren, este pequeño icono de la X con fondo rojo es un error. Cuando yo ejecuté exactamente esta consulta, me marcó un error. ¿Qué error fue? Bueno, aquí está la descripción. Tabla de nombre. Word, punto, aquí es la base de datos, punto, el nombre de la tabla. City no existe. Si yo le pongo atención a los errores, podré fácilmente encontrar la manera de cómo resolver los problemas. En otros casos habrá que investigar un poquito en internet, pero este es un error muy común. Simplemente la base de datos no existe. ¿Por qué? Porque pues, efectivamente con ese nombre no hay ninguna tabla. Bueno, pues yo lo corrijo, pues simplemente colocándolo como debe ser, con latina, luego Y, ejecuto y vean lo que pasó. Ahora el siguiente registro, se conservó el del error, vean cómo se queda guardando en la historia, pero se conservó, pero se agregó uno nuevo, el que acabo de ejecutar, y aquí sí tiene una palomita con fondo y puedo ver que me devolvió 1000 registros en muy rápido, prácticamente en 0 segundos con 0 milésimas de segundo. Pero bueno, ya con que yo vea esta palomita en verde significa que se ejecutó de manera correcta. Muy bien. De nueva cuenta, voy a desactivar el panel de abajo porque me quita espacio. Y si me quiero ejecutar este panel de resultados, justamente aquí abajo van a encontrar ustedes el nombre de la pestaña
y una pequeña X que se impulsa, pues simplemente cierra y se desaparece la hoja de resultados. Muy bien. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta del select? Recuerden la estructura: select, asterisco, from y el nombre de su campo. Donde se empieza a complicar el asunto es cuando precisamente yo quiero encontrar la información. Como hicieron la pregunta ahorita, ¿qué pasa si yo solamente quiero ver los países que pertenezcan a Argentina? ¿Cómo lo puedo hacer? Después del nombre de la tabla se agregan las condiciones o filtros, y estas son a través de la palabra where. Where lo que dice es, bueno, seleccióname todo de la tabla city, donde, y aquí vamos a agregar las condiciones. Pero para agregar las condiciones debemos dar un vistazo a los campos que contiene la tabla. ¿Cómo le puedo dar un vistazo? Pues como les dije, abran en esta pestaña, abran la opción de columnas y vean los nombres de los campos. Yo les había mostrado que en el campo country code está el código del país. ¿Lo quieren confirmar? Seleccionemos el primer select que hicimos, ejecuto, y miren, efectivamente aquí está country code, el código del país. Busquemos el equivalente argentino. Yo aquí lo vi. Aquí está. Buenos Aires. El código del país es ARG. Acuérdense muy bien de ese valor, porque yo lo que necesito es filtrar las ciudades que pertenezcan a Argentina. ¿Cómo lo hacemos? Después del where, pueden darle enter, no pasa nada. Se puede seleccionar así 2 líneas, ejecuta y no va a suceder nada. Mientras tenga el punto y coma. Es correcto, así es. Si les aparece esta X, es que les está diciendo que les falta para completar la consulta. De hecho, aquí aparece un breve subrayado en rojo que les marca el error, pero esto todavía porque no hemos terminado de construir la consulta. De hecho, miren, incluso les aparece un tooltip que dice que la consulta no está incompleta. Pero bueno, es porque no la estamos terminando. Muy bien. ¿Dónde? Vamos a poner el nombre del campo, country code, minúsculas, mayúsculas, no pasa nada. Aquí en MySQL no hay distinción en cuanto al nombre de los campos. Igual, y aquí viene, como les platiqué yo en una clase, los datos son texto, son letras. Y como son letras, deben de ir entre comillas simples. Abro una comilla de apertura y una de cerradura. Vean incluso cómo el punto y coma cambió de color, porque creen que lo que está después de la comilla simple es parte del texto, pero no. Yo necesito cerrar con una comilla simple para decirle que en el interior voy a colocar las letras. ¿Cuáles letras? Pues el código de Argentina, que es ARG. Aquí cambió la consulta, la vamos a analizar a partir de ahorita. Seleccióname todo de la tabla ciudad donde el código del país sea igual a ARG. ¿Qué significa esto? Y cuando yo ejecute esta consulta, aquí abajo deberían de aparecer pues solamente las ciudades cuyo código del país sea ARG, que son varias por lo que ver. Bueno, vamos a ver. Selecciono las 2 líneas, porque mientras termine con punto y coma todo va bien, y pulso en el botón ejecutar. Y vean, vamos a ver el resultado. Al parecer funcionó. Todas las ciudades pertenecen al país de Argentina. ARG, Malvinas, Corrientes, San Miguel, Paraná. No conozco ciudades de Argentina, pero pues aquí dice que todos son de él. Y miren, ya terminó. Voy a quitar el zoom.
podamos ver, analizar. Con esta consulta, con el web, simplemente filtré las ciudades que pertenecen a Argentina. Me da casualidad de México. Yo sé ya por experiencia que el código de México es MX, pero si no se lo saben, ahorita lo vamos a buscar. Vamos a seleccionar las ciudades de México y aquí están. El zoom para que lo puedan ver. Acapulco, Acuña, Cámara, Allende es de, no, ese es de Guanajuato. Allende, Almoloya, Apatzingán, Apodaca, que es de Nuevo León. Y aquí aparecen todas las ciudades, ¿sí?, que también está bastante registrada que pertenecen a México. Oiga, profe, pues, ¿algún otro país que tengamos a la mano? Pues sí, que ustedes quieran. Para eso veamos la tabla de country. Vamos a seleccionar country otra vez. Ejecutemos. Y busquemos algún país. Aquí están Afganistán, Angola, Australia, Bélgica, Bulgaria. Vamos a elegir uno. Vamos a elegir Colombia. ¿Cuál es la clave de Colombia? COL. Entonces, si yo quisiera seleccionar solamente las ciudades, pues simplemente basta con modificar el valor de mi consulta. En lugar del country code igual a México, MX, ¿qué valor vamos a poner ahí? COL. Vamos a seleccionar a través de 2 líneas y ejecutemos. Y miren, funcionó. Me trae solamente ciudades de Colombia. Entonces, es una manera muy particular y útil para poder filtrar información y poder empezar a generar mis consultas. Por ahora, quédense con esto. Recuerden haber apuntado el select all from que marca la tabla. Después vamos a entrar más a detalle para trabajar con lo que son las condiciones, pero es aquí con esto con el que empezamos a resolver problemas. Porque tal vez ustedes van a pedir, bueno, pues qué tal si me muestran solamente las ciudades que pertenezcan a Brasil, o muéstrame solamente las ciudades que pertenezcan a Perú, pues ustedes ya sabrían cómo resolverlo. Pero qué tal si les dicen, muéstrame todas las ciudades que pertenezcan a Colombia, cuya población sea mayor a 20.000 habitantes. Ya agregamos una segunda condición. Y muéstrame donde su estado sea, por ejemplo, Santander. Entonces, también puede ir cambiando las condiciones. Gracias. Entonces, vamos a ir resolviendo precisamente esta clase de problemas con baseados, que para eso es, y para muchos, y esa es la temática de esta materia. ¿Alguna pregunta, duda de los que hicimos? Bueno, yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad traten de practicarlos en sus respectivas computadoras. Yo entonces vamos a estar ejecutando más todavía como tal y luego voy pidiendo algunas tareas. Por el momento pues aquí concluimos. Muchísimas gracias. Voy a prender la luz y que vean los ojos.